bella tierra de México, donde el cielo es azul. Soy Enrique Gorostieta Velarte. Estos son los momentos en que se recuerda la infancia y sus fragancias olvidadas. Son los instantes del despertar, peleando una guerra perdida, cuando se huele a la muerte en cada brisa que asoma. Sin embargo, lo que sí tengo claro es, que los combates que se dan por Cristo nunca se pierden, y que los muertos se convierten en mártires como nuevas semillas de nuevos y mejores cristianos. No obstante, hay que trabajar en la fe de los pueblos, pues solo ella es capaz de reunir al rebaño. En las guerras que desembocan en actos demoníacos siempre perderemos, debido a nuestros mayores valores, la caridad y la compasión. Ahora veo el otoño furioso del árbol que enraiza mi vida, aumentar la poda de sus horas. De este modo, como si fuera una película, veo que nací en Monterrey, Nuevo León, el 18 de septiembre de 1890, en una familia de ascendencia vasca. Me crié en el estudio con el ejemplo de mi padre, Enrique Gorostieta González, quien fue político, escritor y también abogado. Crecí entre montones de libros, oyendo los eternos debates de mi padre con sus colegas e inventando historias militares de tiempos lejanos. Por esto, a nadie sorprendió que en 1906 ingresara al colegio militar. En 1914 estuve en la defensa de Veracruz, ante la ocupación de tropas estadounidenses, con el grado de coronel bajo las órdenes del general Guillermo Rubio Navarrete. Formé parte del Ejército Federal hasta agosto de 1914, meses después de que el presidente Huerta renunciara al gobierno. Así fue como pude comprobar mis conocimientos teóricos en lo práctico, y ser reconocido por mis pares, como un oficial de tesón firme ante la adversidad. Ahora pienso que la fe fue fundamental en el sustento espiritual de nuestras tropas, que veían orar en sus trincheras cada vez que podían hacerlo. Así conocí el verdadero poder de la cristiandad, que se evidencia exclusivamente cuando se expone el cuerpo a la muerte. Como prueba de mi cometido en Veracruz, fui ascendido a general de brigada el 17 de mayo de 1914, convirtiéndome en uno de los generales más jóvenes del ejército. Estuve fuera de México hasta 1921, reorganizando las posesiones de mi padre, quien había muerto en el exilio en Laredo, Texas, por su activa participación en el gobierno de Huerta. En febrero de 1922, con más calma en mi vida, decidí establecer lazos nupciales con mi amada Gertrudis Lasaga Sepúlveda. Como fruto de nuestro amor, nació en Ciudad de México, nuestro primogénito, quien conservó la tradición de llevar el nombre de su abuelo. Nuestra felicidad era plena hasta mayo del año siguiente, cuando nuestro hijo falleció por una desconocida enfermedad. La alegría solo pudo volver a nuestro hogar en 1925, cuando vivíamos en Torreón, Coahuila, tras el nacimiento de nuestro segundo hijo, al que nombramos igual que a su hermano, quien le cuidaría desde el cielo. En 1926 llegó nuestro tercer hijo, Fernando, completando la dicha y las ocupaciones que conllevan los niños en una simple casa que se convierte en un hogar. En el año 1927, más precisamente en el mes de julio, recibí en mi oficina a un representante de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Expusieron su necesidad de contar con mi apoyo como general, para disciplinar al pueblo que se había armado en defensa de la religión. Uno de los grandes problemas era el exceso de jefes que articulaban sus ataques sin una dirección central. Lo fundamental que me llevó a aceptar esta oferta fue que mi familia es cristiana, y que tendría soldados convencidos de la razón de su lucha. De este modo, de simples campesinos pasarían a transformarse en guerreros celestiales. Muy claro fue, que el gobierno de Plutarco Calles había causado un caos enorme. Se habían provocado asesinatos atroces contra clérigos y civiles, con el fin de establecer una dictadura, que no dejó indiferente a ningún militar patriota y cristiano. Con su tristemente célebre ley Calles pudimos ver restricciones como, que todos los ministros de la religión han de ser mexicanos por nacimiento. La pena para los violadores será de $500 de multa o 15 días de cárcel. Que cualquiera que celebre actos de culto, es decir, que administre los sacramentos o predique sermones doctrinales, podrá ser castigado con la pena anteriormente mencionada. Que nadie puede enseñar religión en ninguna escuela primaria, aunque sea particular, bajo la multa de $500 o 15 días de cárcel. Que se prohíbe estrictamente emitir votos religiosos. Los monasterios y conventos deben ser disueltos y suprimidos. Si los miembros dispersos de dichos monasterios volviesen a reunirse secretamente, serán multados y quedarán sujetos a la pena de 1 o 2 años de cárcel, y a 6 años al superior de ellos. Que pena de 5 años al ministro de un culto que critique cualquier artículo de la Constitución, bien sea en público o en privado. Que se prohíbe estrictamente a los ministros de ambos sexos de cualquier religión usar vestido o hábito que los distinga como miembros de alguna religión o culto. La multa por esto será de $500 o 15 días de cárcel.
que todos los templos son propiedad de la nación y el poder federal decidirá cuáles podrán permanecer destinados al culto. Todas las residencias episcopales, las casas curales, los seminarios, los asilos y colegios pertenecientes a asociaciones religiosas pasarán a la propiedad de la nación. Y el gobierno federal determinará a qué usos serán aplicados. Tanto fue el odio del presidente Plutarco Elías Calles, que el 31 de julio de 1926 suspendió el culto en todos los templos e iglesias del país. Apenas se estableció esta prohibición, estalló el combate entre guerrillas populares espontáneas y el ejército del gobierno. La mayoría de los denominados cristeros eran pobladores rurales, criadores de animales y artesanos. El apodo se les dio porque, junto a sus acciones armadas, gritaban a pulmón lleno «Viva Cristo Rey». Con todos estos hechos en curso, no tuve que reflexionar ni pensar mucho mi respuesta a la Liga, y acepté ser su general. Me reuní a las pocas semanas con los caudillos que poco a poco se iban uniendo bajo mi mando, y ofrecí mis juramentos. En general, los caudillos aceptaron de buena manera seguir actuando bajo mis órdenes. No obstante, hubo algunos que me vieron con desconfianza. Inmediatamente, sin dejar más tiempo a la diplomacia, ordenamos destacamentos, y nos preparamos para combatir al ejército de Calles, escapulario al cuello y revólver en mano. En los estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas, la crueldad de esta guerra sobrepasó en salvajismo a todo lo que el mismo demonio hubiese deseado. Comento esto, sobre todo, por los asesinatos a niños menores de 15 años cometidos por el infame ejército de Calles. Esto me golpea profundamente como padre de 2 niños y de Luz María, a quien conozco apenas por fotos. Sin duda alguna, el asesinato de mayor estremecimiento social fue la tortura y ejecución de Joselito. A este jovencito, lo conocí en un campamento de refugio de nuestro ejército, a donde llegó junto a otro chamaco de su edad. Supe que se entrevistaron con los oficiales y solicitaron enlistarse, demostrando gran seguridad para su escasa edad. Se les recibió, y se les dieron tareas domésticas como limpiar las caballerizas y ordenar pertrechos para las cuadrillas de expedición. Muchas tardes, después de terminar sus tareas, Joselito se sentaba a mi lado, y me contaba de sus sueños con enorme vivacidad. No paraba de hablar de lo contento que estaba por servir en el ejército cristero, ya que decía, mis padres estarían orgullosos de mí y de mi hermano. Ahora que lo pienso, debería haber tomado más cartas en el asunto, y haberle prohibido pelear. La impetuosidad de la juventud no sabe de miedos ni de responsabilidades, tan solo sabe de deseos. Una vez terminada la misa, Joselito se arrodilló en un altar improvisado, con el rostro lleno de lágrimas y levantando el crucifijo a la altura de sus ojos. Lo recuerdo diciendo a gritos, Cristo Rey, no dejes que fracase en mis servicios de cristero. Nunca dudes de mi fe en tu palabra, Señor, y acompaña mi carne en batalla, ya que sin ti no hay victoria. No puedo sacar de mi mente la tarde del 10 de febrero de 1928, cuando después de una escaramuza menor, 2 de nuestros soldados llegaron heridos al campamento, con la noticia de que la cuadrilla había sido capturada por las tropas federales. Junto a ellos, Joselito había sido torturado y asesinado. Al no poder arrancarle confesión alguna de traición por sus tropas o traición a la fe, le cortaron la planta de los pies y le obligaron a caminar con los pies desnudos. A cada paso que daba, Joselito exclamaba, «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». Después de ser llevado al Panteón de Sahuayo, Michoacán, fue apuñalado en repetidas ocasiones, a lo que respondió «¡Viva Cristo Rey!», y uno de los soldados le disparó en la cabeza. Después de la firma del acuerdo de paz entre la Iglesia Católica y el gobierno, las fuerzas cristeras se disolvieron. Mi familia y yo fuimos a vivir a la ciudad de Guadalajara. Hoy, a mis 38 años, mi vida parece ir a buen término, y solo quiero cumplir con mi deber cristiano como padre y esposo. Por eso, he sido invitado por los representantes de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, a una reunión en el estado de Michoacán. Apenas estemos todos reunidos, hablaremos de la situación nacional, y discutiremos nuevas estrategias de diálogo con el gobierno. Tengo la intención de reducir cualquier altercado, y llegar a un entendimiento pacífico. Además, sabiendo que será una reunión larga, invitaré a mi esposa Gertrudis y a nuestros hijos, para pasar juntos unos días en el campo, y pasear por los caminos, respirando aire puro. Desde la reunión en Morelia, espero que nuestros deseos se cumplan y que Dios nos ayude a sortear los obstáculos que aún se avecinan. También es necesario un cambio de actitud hacia los pobres y desempleados, a quienes debemos prestarles mayor atención y ayudarlos en sus necesidades más urgentes. Espero que mi contribución a la causa de Cristo no quede en el olvido, y que mi familia siga su camino en la fe cristiana.
naciste y moriste por tus ideales, gloria y victoria. En el panteón español tu nombre sigue vivo, Enrique Gorostieta, nuestro héroe jamás olvidado. Por la libertad, tu legado inmortal, un patriota y caballero, en cada corazón está grabado.